Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Si eres nuevo por aquí, quédate un ratito. Y si ya eres parte de nuestra gran familia, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta y el corazón un poquito revuelto. Vamos a sumergirnos en la vida de dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Hoy vamos a desentrañar la noticia que ha sacudido los cimientos de su relación, o al menos, lo que creíamos que era su relación. Vamos a hablar de descubrimiento, de traición y sorprendentemente de apoyo. ¿Se imaginan? Esto promete ser intenso. Así que si te gusta estar al día con las últimas noticias de tus celebridades favoritas, si eres fanático de Hande y Kerem, o simplemente te fascina el drama detrás de las cámaras, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta montaña rusa de emociones, quiero pedirte algo muy importante. Si aún no lo has hecho, por favor, dale ese botoncito rojo de suscribir y activa la campanita de notificaciones. Así te aseguras de no perderte ni una sola de nuestras novedades. Vamos allá, que la historia es realmente fascinante. La noticia que ha explotado en los medios turcos y que se ha propagado como la pólvora por las redes sociales gira en torno a Hande Erçel y su pareja, Kerem Bürsin. Ustedes saben que Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, se robaron el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo, y poco a poco, esa conexión ficticia traspasó la pantalla para convertirse en una relación real. Durante meses disfrutamos de sus publicaciones juntos, de sus viajes, de esa complicidad que gritaba amor a los cuatro vientos. Parecían la pareja perfecta, la que todos admirábamos, la que nos hacía creer en los cuentos de hadas modernos. Sin embargo, como bien sabemos, la vida de las celebridades rara vez es un camino de rosas sin espinas, y hoy, esas espinas parecen haber pinchado de forma bastante dolorosa. El punto clave de esta historia es que, al parecer, Hande ha descubierto algo que la ha dejado completamente destrozada. Los rumores, que en un principio eran susurros, se han intensificado hasta convertirse en un clamor general. Se habla de una traición por parte de Kerem. Y no estamos hablando de algo menor. Las especulaciones apuntan a que Kerem podría haber estado manteniendo un contacto íntimo, quizás incluso una relación paralela, con otra mujer mientras estaba con Hande. Las fuentes, que prefieren mantenerse anónimas pero que parecen tener acceso a información privilegiada, sugieren que Hande encontró pruebas contundentes de esta infidelidad. Imagínense el shock. Descubrir que la persona a la que amas, en quien confías, y con quien compartes tu vida, te ha fallado de una manera tan profunda. Es algo que a cualquiera le rompería el alma, y Hande, a pesar de ser una figura pública, es una persona con sentimientos, con emociones, y esta situación, sin duda, la ha golpeado duramente. Los detalles específicos de la traición aún son vagos, y como siempre en estos casos, hay que tomar las cosas con cautela. Sin embargo, la consistencia de los rumores y las fuentes que parecen fiables han generado una gran preocupación entre los fans. Se habla de mensajes comprometedores, de encuentros secretos, de una doble vida que Kerem habría estado llevando. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es la otra persona? ¿Es alguien conocida en el medio? ¿O es alguien completamente ajena a su círculo? Por ahora, no hay nombres confirmados, y lo más prudente es no especular sin fundamento. Lo importante aquí es el dolor que esta situación le ha causado a Hande. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que nos ha sorprendido a muchos. Porque lejos de lo que uno podría esperar en una situación así, donde la traición suele llevar a la ruptura inmediata y al enfrentamiento, parece que hay algo más. En medio de este torbellino de emociones negativas, ha surgido un elemento de apoyo que ha llamado poderosamente la atención. Y ese apoyo, según lo que se está comentando, viene de Kerem. Sí, lo han oído bien. A pesar de la supuesta traición, Kerem parece estar intentando enmendar su error y demostrarle a Hande que todavía hay esperanza. Las fuentes indican que una vez que Hande descubrió la verdad, la confrontación fue inevitable. Se dice que hubo lágrimas, gritos y una profunda tristeza. Sin embargo, en lugar de huir o negar, Kerem, al parecer, asumió su responsabilidad. O al menos está intentando hacerlo.
Se habla de que Kerem está desesperado por recuperar la confianza de Hande, por demostrarle que lo que pasó fue un error y que su amor por ella es real y profundo. Y es ahí donde entra el apoyo del que hablamos. No se trata de un apoyo en el sentido tradicional de estar al lado de alguien en un momento difícil, sino más bien un apoyo en el sentido de estar dispuesto a luchar por la relación, a reconstruirla, a demostrar que está dispuesto a cambiar y a hacer lo que sea necesario para enmendar el daño causado. Se rumorea que Kerem le ha estado rogando a Hande que lo perdone, que le dé una segunda oportunidad. Le ha hecho llegar mensajes, flores y se dice que incluso ha intentado tener conversaciones profundas y sinceras con ella, explicando sus motivos. La pregunta clave es, ¿está Hande dispuesta a considerar esta posibilidad? Aparentemente el descubrimiento de la traición la ha herido profundamente, pero la naturaleza de su relación con Kerem, construida sobre tantas bases sólidas y un amor que parecía tan auténtico, podría estar haciendo que ella dude. Algunos insiders sugieren que Hande está en un dilema. Por un lado, la humillación y el dolor de la traición son difíciles de superar. Ser engañada por la persona que amas es una experiencia traumática. Sin embargo, por otro lado, el hecho de que Kerem esté tan visiblemente arrepentido, que esté haciendo todo lo posible por demostrarle su amor y su compromiso, podría estar tocando su corazón. Quizás ella todavía guarda sentimientos muy fuertes por él, y la idea de perderlo por completo le resulta insoportable. Es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. Ni Hande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales sobre el tema, lo que, por supuesto, solo alimenta aún más la curiosidad y la controversia. En el mundo de las celebridades, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras. Y este silencio, en este caso, está tejiendo una tela de intriga alrededor de su relación. Lo que sí podemos observar es la reacción de los fans. En las redes sociales, los comentarios se dividen. Hay quienes apoyan incondicionalmente a Hande exigiendo que se aleje de Kerem y que no permita que la vuelvan a herir. Otros, los más románticos quizás, esperan que Kerem logre redimirse y que la pareja pueda superar este bache. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama, comentando y analizando cada pequeño detalle que aparece en los medios. La situación es compleja porque involucra no solo a dos personas, sino a dos figuras públicas que tienen millones de seguidores que han invertido emociones en su relación. Verlos juntos o verlos separarse tiene un impacto en muchas personas. ¿Qué podría significar esta supuesta reconciliación o intento de reconciliación? Si Hande decide perdonar a Kerem, ¿será un acto de valentía y amor, o un acto de debilidad? ¿Podrán reconstruir la confianza? ¿Será su relación más fuerte después de esto, o siempre quedará la sombra de la duda? Estas son preguntas que solo el tiempo y sus acciones podrán responder. Por ahora, lo que está claro es que Hande Erçel está pasando por un momento muy difícil. El descubrimiento de una traición, sin importar cuán bien intencionados sean los intentos de reparación, es algo que deja cicatrices. Y lo que Kerem Bürsin está haciendo, ya sea por amor genuino, por miedo a perderla, o por una combinación de ambos, es mostrar una faceta de sí mismo que busca recuperar lo perdido. Tenemos que recordar que detrás de los titulares y los escándalos, hay dos personas reales con vidas reales. Hande ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente en el pasado, y si realmente está considerando darle a Kerem una segunda oportunidad, será porque ha evaluado muchos factores, y porque quizás, en el fondo, todavía ve un futuro con él. Este tipo de situaciones nos recuerdan que ninguna relación es inmune a los problemas, ni siquiera aquellas que parecen perfectas a nuestros ojos. Y que a veces las personas que más nos decepcionan, son aquellas a las que más amamos. Pero también nos muestran la complejidad de las relaciones humanas, la capacidad de perdonar, la lucha por enmendar errores y la esperanza de que, a pesar de las caídas, se pueda volver a levantar. Espero que, independientemente de lo que suceda, Hande encuentre la paz y la felicidad que se merece. Y que Kerem, si realmente está comprometido con el cambio, pueda demostrarlo con acciones consistentes. La atención sobre ellos seguirá siendo intensa, y el escrutinio público implacable. Pero al final, la decisión de cómo manejar esta crisis recae exclusivamente en ellos. Y así, mis amigos, llegamos al final de esta apasionante noticia que ha acaparado la atención de todos. Hemos explorado el descubrimiento de la traición, el impacto que esto ha tenido en Hande Erçel, y el sorprendentemente contradictorio apoyo que, al parecer, Kerem Bürsin está ofreciendo para intentar salvar su relación. Hemos visto cómo la línea entre el dolor y la esperanza puede ser muy delgada,
y como en el mundo del espectáculo, el drama está a la orden del día. Para recapitular, los puntos. Ese clave de hoy han sido el presunto descubrimiento de una infidelidad por parte de Kerem Bürsin, que ha dejado a Hande Erçel profundamente afectada, y la aparente lucha de Kerem por recuperar su confianza, ofreciendo un tipo de apoyo para enmendar su error. Todo esto envuelto en el misterio y la falta de confirmación oficial, pero con suficientes rumores y fuentes que apuntan en esta dirección como para generar un gran debate. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Me encanta poder compartir estas noticias con ustedes y debatir sobre lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de la situación de Hande y Kerem? ¿Creen que ella debería perdonarlo? ¿Qué consejo le darían a Hande en estos momentos difíciles? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista. Sus comentarios son una parte fundamental de esta comunidad que estamos construyendo juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, no olviden darle un gran like. Su me gusta nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a que más personas descubran nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que sean fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfruten de este tipo de noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Activen también la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Una vez más, gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y mucho más entretenimiento. Hasta la próxima. Adiós.